10, versículo 7, y luego tan pronto oremos, le voy a decir qué es lo que nos proponemos, cuál es el objetivo en esta mañana al leer este pasaje, qué es lo que queremos destacar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, una vez más nos acercamos al trono de tu gracia para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Tu palabra ha sido leída y tu pueblo, Señor, está presto a recibirla. Pero reconocemos, Dios, que no basta con nuestro interés personal, ni con nuestro intelecto, ni con capacidades racionales que podamos, Señor, tener los seres humanos, sino que tu palabra debe ser discernida por medio de tu Espíritu. Por lo tanto, te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento y que tú, amado Espíritu Santo, que inspiraste a estos santos hombres a revelar el misterio de tu gracia, nos ayude a comprender aquellas doctrinas que nosotros necesitamos entender, que afirman nuestras vidas en Cristo y que son necesarias para la vida y la piedad. Te damos gracias, Señor, pues reconocemos y te pedimos también que mientras tu nombre es exaltado y tu palabra sea expuesta, tu pueblo pueda ser edificado. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hemos estado en el Evangelio de Mateo y aquí estaremos por un buen tiempo. Es probable que tomamos algunos momentos para cambiar o tocar ciertos temas. Pero estamos en Mateo capítulo 10 y hemos dicho que el Evangelio de Mateo es el Evangelio del reino y del rey. El tema del reino de los cielos es un tema de extrema importancia en el Evangelio, particularmente en el Evangelio de Mateo. Este evangelio, hemos dicho, fue principalmente dirigido a presentarle a la comunidad de judíos en el primer siglo, aunque obviamente Dios sabía que su palabra tendría impacto en otras generaciones, que Jesucristo era el cumplimiento de aquellas profecías que se habían hablado con relación al rey que vendría. Nos referimos a aquella promesa que recibió David en 2 de Samuel capítulo 7, donde se hablaba de aquel rey que vendría de su descendencia y que tendría un rey eterno. Nos referimos a esa promesa de la simiente de Abraham, en el cual serían salvos muchas personas, como dice la Escritura, de toda nación, lengua, pueblo, en Apocalipsis. Génesis capítulo 12, versículo 7, que Gálatas 3:16 dice que esa simiente es Cristo. Aunque el tema del reino de los cielos es un tema de extrema importancia, no obstante, en nuestro tiempo es un tema un poco controversial, o al menos un tema en que no todos los cristianos tienen un mismo entendimiento o acercamiento hacia este tema. Es muy común hoy escuchar en muchas congregaciones que el reino va a ser un evento futuro, que el reino va a ser algo que Cristo realizará luego de su segunda venida. Por lo tanto, sería insensato, no sería correcto hablar del reino en este momento dado. Pero hoy vamos a ver, y es parte de lo que esperamos hacer, nuestro objetivo, mediante la exposición del mensaje, que podamos nosotros evaluar esta posición de un reino futuro a la luz del Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que estamos estudiando. Hay 4 aspectos que me gustaría que usted tenga en la mente antes de hacernos una conclusión o categóricamente llegar a afirmar si el reino es hoy o si el reino es futuro. Número 1, muy importante cada uno de estos puntos para mí y quiero ser claro en ello. Número 1, el reino de los cielos, ya hemos dicho, es central en el Evangelio de Mateo. Es básico, es necesario para una buena hermenéutica del Evangelio. Segundo, y sumamente importante, afirmando ese primer punto, cuando usted busque en una concordancia bíblica la palabra reino, esa palabra reino en el Nuevo Testamento aparece 152 veces. 152 veces. De esas 152 veces estoy hablando en el Nuevo Testamento, no me refiero al Antiguo Testamento. 54 veces solamente pertenecen al Evangelio de Mateo. Por lo tanto, estamos diciendo que si vamos a hablar del tema del reino, el Evangelio de Mateo es el libro
que mayor información presenta sobre el reino de Dios, o el reino de los cielos, como le llama Mateo. Ningún otro libro habla más del reino que el Evangelio de Mateo. De 152 pasajes que podemos encontrar nuevamente en todo el Nuevo Testamento, 54 solamente son referencias en Mateo. Esas 54 referencias que hallamos en Mateo es el tercer punto. Todas, a excepción de una, la enseñanza y la proclamación del Evangelio en labios de Juan el Bautista, fueron enseñadas o afirmadas por Jesús mismo. Por lo tanto, no solamente estamos en el libro o en el Evangelio del Nuevo Testamento, que más habla sobre el tema del reino, sino que básicamente el 99% de la enseñanza viene directamente de los labios de Jesús. Vaya bien. Por lo tanto, tomar una posición sobre el reino que entre en materia de contradicción con las palabras de Jesús, ciertamente, sin lugar a duda, no puede ser una interpretación correcta. Por lo tanto, es mi objetivo comenzar hoy. Es posible que no pueda terminarlo hoy, pero es mi objetivo poderles presentar con toda claridad, humanamente, porque yo no quito la parte de la obra del Espíritu, que es la más importante, con la mayor claridad posible, que el Evangelio de Mateo claramente afirma un concepto aún superior al de un reino presente y uno futuro. Literalmente el Evangelio de Mateo presenta el reino pasado, presente y futuro. Quisiera que vean conmigo primero, vamos a ir a casi al final del Evangelio. Mateo tiene 28 capítulos, vamos al capítulo 25 del Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 25, en el versículo 34, leemos lo siguiente y quiero que preste atención. Cada uno de estos versículos es Jesús hablando sobre el reino. Primero quiero que vea a qué me refiero con que el Evangelio de Mateo habla del reino como algo pasado. Tan pasado que va mucho más allá de decir que el reino inicia desde Génesis. El reino realmente en decreto y en propósito inició en la eternidad. Es más complejo de lo que muchos afirman. En Mateo capítulo 25, versículo 34, las palabras de Jesús son las siguientes. Hablando del juicio a las naciones, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cómo podemos conciliar esto con un reino solamente futuro? Pero el Evangelio de Mateo no solamente habla del reino como algo que Dios decretó, como algo que Dios dispuso que fuese, que pasase antes de la fundación del mundo, sino que el Evangelio de Mateo presenta el reino en el presente. Vamos a ir a las primeras palabras recogidas en el Evangelio de Mateo, proclamadas por medio de los labios de Jesús, y para eso le invito a ir a Mateo capítulo 4. Quien inicia con el mensaje o la predicación: el reino de los cielos se ha acercado, sabemos que fue Juan el Bautista. Eso está en Mateo capítulo 3. Pero como estamos usando las palabras de Jesús, quiero que veamos que Jesús precisó, declaró, enseñó exactamente lo mismo en el capítulo 4, y vamos a situarnos en el versículo 17. Y dice la Escritura de la siguiente manera:
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tiempo presente. Pero el reino es un tema tan complejo que no solamente es un tema que puede ser llevado a antes de la fundación del mundo. Se puede evaluar en el presente, lo estamos llevando en el presente dentro de la realización de la restauración del reino en los días de Elías que había de venir y de Jesús. Pero podríamos ir más atrás y vamos a ver el reino futuro en los labios de Jesús. Pero pasado, presente y futuro. Ahora vamos a ir en Mateo al lugar donde Jesús se sienta con sus discípulos en el capítulo 26 y se instituye la cena del Señor. Y quisiera que fuésemos al versículo 29 del capítulo 26 de Mateo. Mateo capítulo 26 y versículo 29. Dice la Escritura: y os digo, es Jesús hablando, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día futuro, hasta aquel día futuro en que lo beba, ¿qué? En que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Podría seleccionar otras lecturas, pero por el tiempo, 3 lecturas que claramente establecen el reino antes de la fundación del mundo, el reino siendo establecido por Cristo mismo como el Mesías, y el reino en el futuro y el desarrollo de esa consumación final, que no es el tema hoy. Mi propósito hoy es que usted pueda ver nuevamente, y mi objetivo es que el Evangelio de Mateo claramente refuta la idea de un reino futuro. El reino es presente. Es como la salvación. Ahora, primera de Juan capítulo 3 versículo 1, somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. El hecho de que todavía no estemos a la altura de la medida de la plenitud de Cristo no significa que la obra de Cristo no haya pagado, completado, satisfecho la ira de Dios, y que solo aguardamos a un momento dentro del plan de Dios en que se llevará a su última realización o consumación la etapa de la redención, aún en los hombres, donde la Biblia lo señala hablando de que seremos transformados, de que tendremos un cuerpo semejante al de Cristo, Filipenses 3:21. O en Primera de Corintios capítulo 15, un cuerpo incorruptible. Porque lo corruptible, dice Pablo, no puede heredar la eternidad. En Mateo capítulo 1 vamos a iniciar. Yo sé que hemos ido al capítulo 1, pero ahora vamos a evaluar el contenido del reino iniciando en el capítulo 1. Y lo primero que vemos, y esto voy a ir bastante rápido porque ya he predicado sobre esto, que en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17, vemos el cumplimiento. Mateo presenta el cumplimiento de la profecía previamente anunciada acerca de la llegada del rey, que sería hijo de David y hijo de Abraham. En Mateo capítulo 2, desde el versículo 18 en adelante, vemos el milagro del nacimiento del rey. Del versículo 18 hasta el versículo 25 del capítulo 1. Vemos el milagro de ese nacimiento que ya había sido profetizado 700 años por Isaías. En Mateo capítulo 2, versículo 1 al 23, vemos el anuncio del nacimiento del rey y el primer recibimiento de ese anuncio en manos o en oídos de 3 personas básicas o claves. Herodes, el liderato que es consultado religioso por Herodes, y los
sabios o reyes de Oriente. En Juan capítulo 3, versículo 2, vemos la primera proclamación del reino en labios de Juan el Bautista, que ya hemos dicho que Jesús habló de él en Mateo capítulo 11, que era el Elías que habría de venir. Y que ese Elías que habría de venir, que Jesús señala en Mateo capítulo 11, es el cumplimiento de Malaquías capítulo 4. O sea, el último profeta que sería presentado a Israel antes de la llegada del Mesías. Como una coyuntura aparte, si es el último profeta, no creo que puedan haber más profetas. Mi pregunta es de este punto. Juan el Bautista inicia predicando: el reino de los cielos se ha acercado, en el capítulo 3. Jesús el Bautizado inicia su ministerio en el capítulo 4 predicando lo mismo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. En el pasaje de estudio, en el capítulo 10, versículo 7, Jesús envía a los apóstoles a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Mi pregunta, y la pregunta que te hago es: ¿se equivocó Juan el Bautista de tiempo? ¿Se equivocó Jesús de tiempo? ¿Se equivocaron los discípulos? Es una pregunta retórica, la contestación la sabemos: no. En el capítulo 11 de Mateo, le invito a ir conmigo, hay una porción sumamente importante en el versículo 12. No solamente está la afirmación de que Juan el Bautista era el Elías, el último profeta que prepararía el camino al Señor, sino que se nos dice cuándo inicia en labios de Jesús el reino, en términos de ese reino que sería restablecido. Recuerde que desde el punto de vista de los judíos ya ellos habían sido un reino, solo que ese reino se había dividido 1000 años antes: reino del norte, reino del sur. El reino del norte en el siglo VIII fue invadido por los asirios. Posteriormente, a principios del siglo VII, entonces Babilonia, año 606, llega a Judá, el reino del sur, y también son llevados y deportados como esclavos. Pero los profetas anunciaron un día en que Dios volvería a unir a su pueblo en manos de un rey Mesías que vendría. En el capítulo 11, versículo 12 dice que ese reino, o ese reino restablecido, porque así lo veían ellos, no lo veían como algo nuevo. Quiero que entienda eso, ese es mi punto. Nosotros hablamos del reino como un evento, como una palabra nueva. Para el judío el reino no era algo nuevo. Realmente de lo que ellos hablaban era del reestablecimiento del reino. Versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, observe, donde inicia, pasado al presente, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No solamente Jesús está afirmando que el reino inicia desde la proclamación o la llegada de Elías, desde el cumplimiento del profeta que prepara el camino, sino que afirma que el reino estaba ¿qué? Presente. No solamente lo afirma de esa manera, sino que dice que los valientes o violentos lo que lo arrebatan, y la palabra arrebatan es que entran. Si el reino es futuro, mi pregunta es: ¿qué Jesús entonces estaba diciendo? Jesús está afirmando que no sería fácil, que habían persecuciones, pero que de este lado, como veremos, es que se entra al reino. Nadie entra al reino después de la segunda venida. Lo vamos a ver específicamente en las parábolas del reino. En el capítulo 6 de Mateo, es uno de esos pasajes que se lee muchas veces. Estoy seguro
en meditaciones y especialmente en los días de oración en las iglesias. Y dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús está hablando de la oración y del afán que trae cuando una persona no realiza lo que es vital, prioridad, lo que es esencial en la vida, que no es la comida, que ciertamente no es la casa, que es nuestra relación y dependencia de Dios. Jesús llama a sus discípulos a buscar el reino. En otras palabras, los está llamando a vivir conforme al reino y conforme a su justicia, que no es otra cosa, que vivan conforme a los principios del reino. Esos principios claramente fueron demarcados y señalados en el Sermón del Monte. Sin embargo, los que creen en el reino futuro dicen que el Sermón del Monte realmente es para los judíos. ¿Enseña eso el Evangelio de Mateo? La contestación es no. Vamos a Mateo capítulo 12. Versículo 28. Este es un pasaje extremadamente importante. Les dije que de las 152 referencias que usted puede encontrar en una concordancia, si usted busca la palabra reino, no estoy hablando en griego, en español, reino. Busca reino en una concordancia normal, usted no tiene que saber griego. 54 son exclusivamente, son de Mateo, son propias del Evangelio de Mateo. Y ya hemos dicho que Jesús enseñando el reino. Mire lo que Jesús enseñó sobre el reino en el versículo 28. Preste atención que es muy importante este pasaje. Pero si yo, ese yo es Jesús, por el Espíritu de Dios. Jesús no solo está afirmando, déjeme decirle algo más para que pueda disfrutar o entender mucho mejor este pasaje. Jesús no solo está afirmando que lo que va a suceder o lo que Él hace, lo hace por el Espíritu de Dios. Es que las profecías del Antiguo Testamento declaraban que el Espíritu de Dios estaría en el Mesías. Por lo tanto, es más que decir que lo que está ocurriendo proviene del poder de Dios. Es una afirmación de que Jesús es el Mesías. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, nota aparte, o mis famosas coyunturas, Jesús siendo Dios, le dio la gloria al que la merece. Tenía la atención de las multitudes, pero no se acreditaba en su encarnación, aunque sabemos que Él es Dios y en la parte de la deidad podía hacerlo. Pero desde el punto de vista de su encarnación y su sujeción a Dios, importantísima en la obra de la salvación, nunca se acreditó nada a sí mismo. Yo digo lo que oigo hablar al Padre. Yo hago lo que veo al Padre. Tenga mucho cuidado con los siervos que aparecen en los programas muy famosos, que la gloria y el crédito se la llevan ellos y los aplausos. Los hombres de Dios no quieren aplausos. De hecho, le voy a ser bien honesto. Si usted me aplaude, es que usted, entonces yo estoy predicando mal. Yo espero que usted se enoje conmigo. Y yo espero que cuando yo predique el mensaje lo sacuda. Si no, no es mensaje de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ¿qué son los demonios? Ángeles caídos, entidades espirituales, fuerzas del mal.
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Oh. ¿Escuchó las palabras de Jesús? Jesús está diciendo, la gente está maravillada porque Jesús tiene poder, autoridad, no solamente para sanar enfermos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, como diría Pablo en Efesios. De hecho, sabemos que los propios discípulos llegan contentos de su viaje misionero, no habiéndolo terminado, pero en una etapa específica, porque los demonios se les sujetaban. Y Jesús le dijo, no estén contentos porque los demonios se les sujetan, sino porque ustedes han sido llamados y sus nombres están escritos en el libro de la vida, porque han sido salvos. Pero Jesús está haciendo un punto que debe estar claro. La razón por la que yo tengo autoridad, que está diciendo que esa autoridad es mediante la sujeción al Padre por el Espíritu de Dios, es porque ha llegado presente, el reino de Dios. No solamente eso, es mucho más profundo todavía. Los futuristas alegan, y vamos a verlo, y vamos a regresar aquí, que el reino es futuro porque el diablo necesita ser apresado dentro del periodo del milenio, y que eso no ha sucedido. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús está afirmando y diciendo, estamos en el capítulo 12. Nosotros todavía vamos por el capítulo 10. Jesús no solamente echa fuera demonios, comisiona a sus discípulos a ir a predicar y también les dice, tienen ustedes autoridad para echar fuera demonios. Jesús está diciendo que esa autoridad proviene porque Dios ha venido a establecer su reino, porque Cristo es el rey. Vaya conmigo a Apocalipsis para que usted vea de dónde sale lo que estamos afirmando. Vaya conmigo al capítulo 20 de Apocalipsis. Ciertamente tenemos discrepancias, vamos a evaluar según el Evangelio de Mateo, según la Escritura, qué dice la Biblia. Estamos ya al final del último libro de la Escritura, el libro de Apocalipsis, y nos vamos a ir o nos vamos a situar en el capítulo 20. Quisiera que leyéramos, voy a leer para ustedes el versículo 1, sígame con su vista. Fíjense que ese capítulo 20 hemos dicho que tiene un tema arriba, un titular, un título. Dijimos que eso se llama una perícopa. La perícopa de mi Biblia, que no es una Biblia de estudio, es una Biblia normal, dice los 1000 años. En otras palabras, es el pasaje que habla del milenio. Como nota aparte, por si usted no lo sabe, es el único pasaje en toda la Biblia que habla de un milenio. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, el dragón es Satanás, lo va a decir. La serpiente antigua es una referencia a aquel que hizo caer a Adán y a Eva. La serpiente, Génesis capítulo 3, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. Quiero que preste atención porque parece confuso, pero no es confuso. Creo que usted lo puede entender. La visión del milenio de la escuela teórica del rapto establece que es después de la segunda venida de Jesucristo, que uno de los eventos que acontece es que el diablo es encadenado, es apresado, para dar paso al milenio. A ese periodo que ellos literalmente dicen va a ser un periodo de 1000 años. Y que cuando los 1000 años finalicen,
Sé que mi esposa me va a regañar. Parece que no ataron bien al diablo. Se les desata. Y entonces Jesús tiene que volver a pelear con el diablo. O sea, Jesús no vence en la cruz. En la cruz es como si fuera un round. Lo tumbó al piso, pero en el milenio sigue la pelea. En la visión futura sigue la pelea. Yo no sé si usted lo sabe, porque muchas cosas no se dicen que la gente cree, no saben ni lo que creen, pero lo afirman. Eso me lo enseñó mi pastor. No me diga usted que eso no es bíblico. Al final de los 1000 años, entonces, el diablo es suelto nuevamente, vuelve a hacer ciertos estragos y entonces culmina con un juicio final. La visión de la mayoría de los reformadores por siglos era una visión amilenial, que es una versión o una interpretación amilenial de Apocalipsis 20. Es aquella interpretación que ve el milenio no de manera literal, en el sentido de que tiene que darse en una prolongación exacta de 1000 años. Pues se reconoce que es un vocabulario apocalíptico simbológico. Nadie entiende en Apocalipsis, que ellos son muy literalistas, que cuando la Biblia se refiere a los 7 espíritus de Dios, que Dios tiene 7 espíritus. No he visto ninguna interpretación diciendo que si Dios tiene 7 ojos, Apocalipsis enseña que Dios tiene 7 ojos. Porque inmediatamente no se toma literal, dicen, no, eso es el 7. El 7 es lo perfecto, es que Dios tiene una visión de todo. Pero el milenio es literal. Los amilenialistas y la teología histórica entendía que ese periodo sí existiría, porque la palabra milenial a veces es mal interpretada. Porque la A es de negación, amilenial puede parecer no milenio. Eso no es lo que dice. No es que no exista un periodo milenial. Es que no existe un periodo milenial de 1000 años. Porque se entiende que ese periodo representa la extensión, como vimos donde en Mateo capítulo 11. El reino comienza con el último profeta y se extiende o se prolonga hasta la segunda venida de Jesucristo, donde ya más nadie podrá entrar al reino. Lo vamos a ver. Porque después de la segunda venida de Jesucristo, las parábolas del reino que Jesús mismo enseña dicen que ya nadie podrá entrar. Es de este lado de la historia que los hombres pueden entrar al reino mediante la proclamación del Evangelio a través del arrepentimiento y la fe. Después de la segunda venida de Jesucristo, no hay posibilidad de salvación. La posición de la teoría del rapto es lo que creen la mayoría, lamentablemente, en nuestras iglesias. ¿Sabía usted que esta posición ofrece no menos de 3 fases o tiempos para usted poder ser salvo? Usted puede ser salvo antes del rapto, para irse en el rapto, con Jesús a las nubes. Usted puede ser salvo dentro de la gran tribulación. Un predicador famoso hace unos años dijo uno de los disparates más descomunales de la historia de la teología: que usted se podía poner aún la marca de la bestia, que la Escritura en Apocalipsis claramente y contundentemente, más de una ocasión, afirma que nadie entraría que tenga la marca, pero usted, según él, usted puede ponerse la marca y rendirle culto al diablo y someterse al diablo como ellos lo ven, pero usted todavía puede ser salvo. Pero no termina ahí. Usted tiene una tercera fase donde usted podría ser salvo si no entendió antes del rapto. Puede ser salvo en la tribulación, que dura según ellos 7 años. Y si no, en la visión de ellos, quiero que usted lo entienda, el mundo no finaliza con la segunda venida. La segunda venida, en la visión de la teoría del rapto, solo da paso al periodo del milenio. Es después del milenio
que vienen los últimos eventos del fin. Por lo tanto, escuche bien, porque yo sé que es mucha información y con esto termino. En esa posición escatológica hay 3 interludios, 3 momentos en que usted puede ser salvo. Muy conveniente. Si no entiendes el evangelio ahora y estuvieses vivo y pasas el rato, no te preocupes, no. Lo único es que va a ser más difícil, te dicen, porque entonces acá te puede costar, pues, que no te entiendan, problemas, situaciones, pero después te va a costar la cabeza. Vas a morir en el periodo de tribulación, pero puedes ser salvo. Y si no, no te preocupes. Llega la segunda venida de Jesucristo y viene el reino milenial. Y en el reino milenial todavía hay espacio, según algunos. ¿Dónde la Escritura enseña eso? Mire por qué llegamos aquí y concluyo. Jesús afirmó, por hoy termino, en Mateo capítulo 12, versículos 28 y 29, que Él tiene autoridad contra toda fuerza del mal, porque Él es el rey y ya, estando el rey, Él manda. Para recordarle, dentro del Evangelio de Mateo, que el diablo trata de persuadir a Jesucristo a que se doblegue, que se rinda, que se someta. Porque si postrado me adorares, te daré todos estos reinos. Y la contestación de Jesús es: hello, eso me pertenece. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Al Señor, escucha bien, tu Dios adorarás. Creo que está fuera de lugar o equivocado. Aquí, yo soy Dios, tú eres una criatura y tú eres quien te sometes a mi señoría. Amén. Eso es lo que enseña la Escritura. La visión amilenialista no solamente establece, reconocida por muchos años en la historia, que estamos viviendo el milenio, o sea, el periodo donde el Mesías ha llegado, ha dado su vida para redimir a todos aquellos que han de ser salvos según el plan de Dios, hasta el tiempo donde, como la Escritura dice, la salvación como un arca, se cerrará la puerta y la cierra Dios, como en los días de Noé. Ese cierre no lo establecen los hombres. Luego que ese periodo de gracia, como algunos llaman, o ese periodo de salvación, de redención finalice, la Escritura dice: nadie, absolutamente, será salvo. En la visión amilenial, el diablo ya fue atado. No es atado en el sentido de que el diablo no pueda buscar y tratar de llevar a cabo alguna acción. Es que nosotros perdemos de perspectiva que el diablo no funciona a voluntad libre. La Escritura claramente enseña que el diablo, siendo diablo Satanás, se tiene que sujetar a la soberanía de Dios. Es un misterio para nosotros porque, como en el caso de Job y de muchos, Dios permite ciertos aspectos. Pero el diablo no es una contraparte que puede y está a la misma altura de Dios para oponerse. Cuando la Biblia dice que Satanás va a ser atado, lo que está hablando es que su poder en un sentido de persuasión, de tentación, de distracción, va a ser refrenado por un tiempo para que la iglesia, como Mateo capítulo 16 claramente afirma, las puertas del Hades no puedan prevalecer contra la iglesia. En otras palabras, que la iglesia va a seguir su camino, como claramente veremos en 2 parábolas en Mateo capítulo 13. La parábola de la levadura
y la parábola de la semilla de mostaza. En ambas parábolas se establece el crecimiento progresivo, gradual y constante del reino hasta la segunda venida de Jesucristo. No hay diablazo que pueda detener a Dios. No lo hay. Primera parte. Los dejo ahí, seguimos el próximo domingo y vamos a seguir en Mateo. No vamos a ir por todos los versículos que hablan sobre el reino, pero yo le garantizo que cuando lleguemos al final, si usted tiene alguna duda de si el reino comenzó con Cristo y es ahora, es porque usted no ha prestado atención, o es más terco que una mula, o es ciego y no quiere ver, porque la Escritura habla por sí misma. O le creemos a la Escritura, o le creemos a Dios, o le creemos a los hombres. Los hombres no somos la autoridad. La autoridad proviene de la Escritura. Pero no se deje llevar porque la gente cite la Escritura. Un día como hoy, lo he dicho muchas veces, todo el mundo está predicando. Ustedes están aquí, ya hay miles de personas, tal vez millones que se congregaron en la mañana en diferentes cultos por el mundo. Y todo el mundo abre la misma Biblia. Y todos dicen que están hablando el mensaje de Dios. Y todos aseguran que su interpretación es correcta. La única manera de discernir es evaluando la Escritura con la Escritura. Pero no con una parte de la Escritura, con toda la Escritura. Una interpretación no solamente debe ser coherente, correspondiente y no entrar en contradicción con la carta de evaluación o de interpretación, sino que también debe serlo con el resto de la Escritura. Pues si entrara en materia de contradicción, entonces habría la posibilidad de que no es inspirada. Y si la Escritura no es inspirada, no es autoridad. Y si no es autoridad, no rige mi vida. Y si no rige mi vida, estamos perdiendo el tiempo. Pero es más serio de lo que creemos. Vamos a orar.